Del Evangelio según San Lucas. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros, qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Hola amigos y amigas, estamos en este tercer domingo del Adviento. Este domingo que se lo llama el Domingo Gaudete, porque la antífona de entrada de la celebración de la Eucaristía está tomada de la carta a los Filipenses del capítulo 4, donde dice, estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres, el Señor está cerca. ¿Qué le pide el hombre a la vida sino la felicidad? La Biblia hebrea utiliza alrededor de 27 sinónimos para expresar los sentimientos de la alegría. Pero preguntémonos, ¿cómo alcanzar la felicidad? A esta pregunta, el israelita de los tiempos bíblicos respondía, feliz aquel que disfruta de los frutos de su campo, que alegra su corazón con el vino, que tiene una familia unida, una familia numerosa, con mucha descendencia. Feliz el pueblo que puede obtener una victoria militar, quien celebra con himnos, música, baile, las cosechas abundantes que Dios le ha dado. Pero todo esto, lo sabemos, no es suficiente. Podemos lograr estar contentos, de buen humor, reír, sentir placer, divertirnos, pero no gozar de la verdadera alegría. Esta verdadera alegría es fruto exclusivo del Espíritu y solo podemos poseerla como un don recibido. Nuevamente hoy la liturgia nos presenta la figura de Juan el Bautista. Juan tiene la función de conectar la historia del Antiguo Testamento a la persona de Jesús. Y Jesús, a su vez, se entronca sobre la raíz de Juan el Bautista. En el versículo previo al texto que hoy hemos proclamado, vamos a encontrar en boca de Juan el Bautista esta expresión, raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? El hacha está puesta en la raíz del árbol. El árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Estas amenazas no parecen ser una buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Y estas amenazas no están de acuerdo con el tema de la alegría, que justamente es el tema que caracteriza este día. Va a decir Juan a las multitudes, muestren frutos de sincero arrepentimiento. Bueno, justamente por esto, podríamos decir, es el tono amenazante de la expresión anterior, por esta invitación a dar frutos arrepentidos. Y luego vienen algunas propuestas claras para que la gente sencilla pueda entender, algunas propuestas que hace Juan. En la primera parte del Evangelio de hoy hay 3 grupos de personas, el pueblo, los recaudadores de impuestos y los soldados,
que se acercan al Bautista para recibir de él algunas amonestaciones concretas. La pregunta, ¿qué debemos hacer?, se repite varias veces en el Evangelio de Lucas. ¿Qué indica? Indica la total disposición para aceptar la voluntad de Dios por parte de aquellos que son conscientes de estar fuera del camino de Dios. Imaginemos que algunos de nosotros, deseosos de prepararnos bien para celebrar la Navidad, le pregunta a un experto, diríamos entre comillas, a un experto en el campo religioso, un catequista, un agente pastoral, una religiosa, un sacerdote, le hace esta pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Y cuál sería la respuesta? Y bueno, algunos de estos expertos podrían sugerirnos que ayudemos a un hermano que se encuentra en problemas o que visitemos a una persona enferma. También podríamos escuchar esta otra respuesta: bueno, reza el rosario, anda a confesarte, anda a la misa. Claro, se trata de consejos muy buenos, muy saludables, claro que sí. Sin embargo, el bautista no elige este camino, no elige este segundo camino. No sugiere nada de específicamente religioso, entre comillas. No va a recomendar ninguna práctica devocional. El bautista va a exigir algo muy concreto: una revisión radical de la propia vida desde el principio ético del amor a los hermanos. Entonces, se centra en la nueva relación que debemos establecer con el prójimo. El amor, el compartir, la solidaridad, la eliminación de las desigualdades, los abusos, la eliminación de los abusos de poder, son las palabras claves del discurso de Juan. Claro, las oraciones y las devociones están bien, siempre y cuando no se utilicen como excusas para escapar de la obligación de atender las necesidades de los hermanos. Seguidamente se presentan ante Juan los publicanos. ¿Quiénes son estos? Los que ejercitan la profesión más odiada por el pueblo, los cobradores de impuestos, y son también colaboradores con el sistema opresor de los romanos. Ellos se enriquecen extorsionando a los más débiles, a los más indefensos. A ellos el Bautista no les pide que cambien de profesión, sino que no se aprovechen de su oficio para explotar a los pobres. Publicano hoy es el que compra y vende sin escrúpulo pensando solo en su propio beneficio. Es el que se las arregla para engatusar a la gente sencilla. Son los que evaden impuestos, los que se aprovechan de la ingenuidad de los pobres para explotarlos, para enriquecerse. Quien actúa como publicano ciertamente no puede prepararse para la Navidad con unas oraciones solamente. Y los últimos en pedir consejo al Bautista, ¿quiénes son? Los soldados. Los soldados en la época de Jesús estaban mal pagados, los soldados romanos. Y claro, andaban armados, andaban con su ropa propia, y entonces se identificaban bien, y la gente les tenía miedo. Entonces se aprovechaban de su poder para abusar de la gente, para acosar a las mujeres, para extorsionar o imponer duros y humillantes servicios a los más débiles, para obligar a los más pobres a llevar sus cargas. El Bautista les pide que no maltraten a nadie, que se contenten con su salario. Los soldados son el símbolo de aquellos que abusan de su poder. El que se aprovecha del puesto que ocupa, de la profesión que desempeña. En la segunda parte del Evangelio, el Bautista recupera el lenguaje aparentemente duro, áspero, casi intolerante. Habla de la separación del buen trigo de la paja y amenaza con la destrucción de esta paja con el fuego inextinguible. Sin embargo, no son otra cosa que palabras de consuelo.
Justamente esta es la traducción más apropiada del verbo parakaleo, que significa consolar. Para Lucas, el mensaje de Juan el Bautista es una buena noticia, es un anuncio agradable, es la promesa de un acontecimiento feliz. Si consideramos detenidamente el texto, vamos a ver que el Bautista no amenaza con ningún castigo de Dios, solo habla de la venida del Espíritu Santo. Este es el fuego que destruirá la paja. Juan sabía que su bautismo era imperfecto, era incompleto. Él sabía que el agua que empleaba era un agua de un baño exterior. Juan realizaba un gesto que significaba la muerte de la vida pasada, nada más que eso. Para convertirse en savia vital, el agua debe ser absorbida por las plantas, por los seres vivos, por los animales, por los seres humanos. Debe ser entonces asimilada, bebida, para que entonces se convierta en vida interior. El bautismo de Jesús no es otra cosa sino un agua que limpia, que transforma por dentro. No es un agua simplemente que produce un efecto externo, sino que vivifica y transforma. Así como cuando nosotros regamos las plantas, a veces bañamos un poquito las hojitas, pero eso no es suficiente, es necesario que el agua caiga en la tierra y entonces las raíces tomen el agua y la transformen en savia. Ese es el bautismo de Jesús. Podríamos comparar el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús, con un baño externo a lo otro que es el agua que se transforma en savia, en vida interior. El agua que se convierte entonces en quien la bebe en un manantial que brota hasta la vida eterna, utilizando las palabras del Evangelio. Ahora se hace evidente incluso la imagen del fuego que utiliza el Evangelio de hoy. Esto lo dirá más adelante el mismo Jesús. Vine a traer fuego sobre la tierra. ¿Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? El único fuego que conoce Dios es el que trajo Jesús. Es el Espíritu que renueva la faz de la tierra. Este será el fuego que purificará el mundo de todo mal, que destruirá toda paja. Entonces los pecadores solo tienen un motivo de alegría. Solo tienen motivos para alegrarse. ¿Por qué? Porque a ellos les llega la liberación. Nos llega la liberación del mal que tantas veces nos tiene esclavizados. Hasta la próxima.